Hola, amados hermanos, les traigo un tema chacaloso, bonito. Estoy seguro que nunca han visto la gracia de Dios como hoy nos lo va a enseñar el Señor a su palabra. Aquí tengo a un lado la Biblia, el teléfono. Miren, en esta palabra que voy a leer ahorita he visto mucho debate. He visto que las personas debaten sobre esto que les voy a leer. Dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, le están diciendo a un carcelero. Lo que sucedía ahí es lo siguiente. Lo que sucedía es que metieron a Pablo y Silas a la cárcel porque predicaban el evangelio. Entonces en la noche ellos empezaron a cantar himnos para Dios. Y dice que la cárcel se estremeció, que tembló tan fuerte, un terremoto tan fuerte que se abrieron las puertas, se cimbraron, se movieron las cimbras del cemento, se rompió y se le soltaron las cadenas a los reos, se soltaron del cemento y quedaron libres para irse. Y las puertas se abrieron. El terremoto hizo que todo se cayera, todo lo que era la protección que tenían ahí. Entonces el carcelero, como era un hombre entregado a su trabajo, porque ningún carcelero, ninguna persona va a hacer eso, si se escapan los reos, los dejan ir. Pero este carcelero era un hombre íntegro a su trabajo, era una persona con autoridad, amaba lo que hacía su autoridad, y dice que tomó una espada y se iba a suicidar, se iba a matar, porque no soportaba el hecho de que hubiera fracasado en su trabajo, de que se hubieran escapado los reos. Entonces el apóstol Pedro le dijo, no te hagas daño. Entonces el carcelero les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Les dijo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí es donde la gente debate, la gente dice, ¿cómo sabían ellos que iba a ser su salvo él y su casa? La salvación es personal. Escuchen esta palabra, la salvación es personal. Ahí es donde cometemos nosotros un error. Les voy a mostrar por qué. Con la Biblia les voy a mostrar por qué. Cuando el apóstol Pablo le dice esto a este señor, él se da cuenta que es un hombre con autoridad, que es la cabeza de su hogar, y él sabe que si él cree en el Señor Jesucristo, también su casa va a creer. Les voy a explicar por qué. En la Biblia han sucedido casos donde por la justicia de un hombre, miren, estamos hablando de salvación, donde por la justicia de un hombre ha sido salva su casa. Hablando de salvación, hablando de exterminación, donde Dios extermina a un pueblo, por decir, y la salvación es por un hombre. ¿Han escuchado la historia de Noé? Miren, vamos a leer lo que pasó con Noé, vamos a leer el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis. A ver, es Génesis 7:1. Génesis 7:1. Fíjense lo que dije. Sí, fíjense lo que dice, ¿eh? Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Qué pasaba ahí? Dios iba a destruir el mundo antiguo, el mundo que existía, porque había mucho pecado, pero hablando de salvación, Dios escogió a Noé. Fíjense bien. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, tú y tu casa. Bueno, entra tú, Noé, y tu casa, como que la Biblia puntualiza ahí a Noé, como la cabeza de su hogar. Dice, entra tú y tu casa, porque a ti, dice, porque a ti. No dice porque a tu familia, no dice porque a tus hijos, y menos sabemos que Cam era hijo de Noé. Cam no era un justo, sabemos lo que hizo después. Y de hecho de Cam descienden los de la tierra, los que vienen en la tierra prometida, ¿verdad? Son sus descendientes, son hombres con mucho pecado sexual. Dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti, dice la Biblia, a ti Noé, he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces por la justicia de Noé fue salva toda su casa, que es lo mismito que el apóstol Pablo dijo al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no entendemos que la gracia de Dios, nos limitamos a creer la gracia de Dios. Creemos que la gracia de Dios nada más es, sí, Dios envió a su Hijo sin que lo mereciéramos, esa es la gracia de Dios, es la base de la gracia de Dios, porque Dios envió a su Hijo no porque nosotros seamos buenos, no porque no lo merezcamos, no porque se portaron muy bien, se lo merecen.
voy a enviar a mi hijo para que me... No, Dios lo envió por gracia, porque la humanidad no hicimos absolutamente nada para merecer que Dios hiciera esa obra tan preciosa por nosotros. Entonces, y precisamente de ahí comienza la gracia de Dios, porque después más adelante vamos a ver cómo por Cristo es que usted y yo y todos los que creemos somos salvos. Es por Él que es la cabeza de la iglesia, es por Él que es la cabeza, es por Él que es el esposo, es por Él que los demás somos salvos. No es por nuestras obras, así como con Noé y su familia, es por Él. Entonces la gracia de Dios tenemos que comprenderla bien, tenemos que saber que la gracia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros sabemos. Nosotros decimos, creemos que la gracia de Dios es nada más. Dios envió a su Hijo sin que lo merezcamos. Esa es la gracia de Dios. Contrario a la misericordia de Dios, que es que Dios no nos da lo que nos merecemos. Y la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no nos merecemos, ¿verdad? Entonces, podemos ver también en Génesis capítulo 19, verso 15 y 16. Vamos a ver qué dice Génesis. Vamos a ver Génesis. Bajé ahorita la Biblia esta para leer 19, 15 y 16. Fíjense lo que dice, vamos a leer con atención. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, ustedes saben la historia de Sodoma y Gomorra, iban a destruir, iba a haber una destrucción total de Sodoma y Gomorra, pero también era un plan de salvación. Y ese plan de salvación fue por un hombre, miren. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, levántate, le dijeron a Lot, levántate, Lot. Toma tu mujer, o sea, Lot es el que se tenía que levantar, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Se fijan que la Biblia enfoca al varón, a la cabeza, es muy importante. Y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, para con él, para la cabeza, para él que es la cabeza del hogar. Es que tenemos que entender cuando estudiamos este tema, que no quiere decir que yo soy creyente y ya mis sobrinos van a... No, no hay que desviarnos, hay que entender el método, hay que entender lo que está diciendo. Cuando Pablo le dijo al carcelero, porque él era la cabeza de su hogar, la cabeza de su mujer y obviamente sus hijos. Ahorita vamos a leer otros textos. Entonces se trata de salvación, pero ordenándole la cabeza. O sea, no es algo desordenado, porque dicen que la salvación es personal. Sí, la salvación es personal, muy cierto, cada persona tiene que ver por sí misma. Pero en cuestión de gracia, cuando hablamos de gracia, tenemos que entender este tema muy bien, porque es como se extiende la gracia en una forma directa. Mira, dice, y deteniéndose los varones asieron de la mano de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él. Para con él, otra vez ponen énfasis en él, para con él. No dice que para toda su familia, para con él, lo enfoca. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Ves? Por eso Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, primeramente tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No se trata de que el apóstol Pablo está profetizando algo, o como he visto que escriben, ¿cómo sabía el apóstol Pablo? ¿Qué tal que si la mujer no cree? ¿Qué tal que si los hijos no creen? Es porque no leemos. Ahorita vamos a leer. Mira lo que dice 2 de Pedro 2.7. Vamos a leer bastantes escrituras. 2 de Pedro 2.7. Vamos a ver, Nuevo Testamento. 2 Peter. 2 Peter 2. Estoy aprendiendo en inglés. I'm learning English. 2 de Pedro 2.7. Vamos a ver, 2. Ok, 7. Dice 2.7, muy bien. Dice, y libró al justo Lot. Dice, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, dice, y libró al justo Lot. O sea que la Biblia da testimonio de que Lot era justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Por qué? Porque las personas que vivían ahí querían abusar de unos
ángeles que se convirtieron. Es bien curioso, pero miren, después vamos a hablar de profecía. Curiosamente, ahorita no, pero vamos a darle un... Miren, curiosamente, cuando el Señor habla de su venida, Él la compara con dos eventos, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot. Y en los dos eventos hay situaciones donde la humanidad quiere congeniar con los ángeles, quiere tener un tipo de relación más allá de lo que se puede. Y digo una cosa, es lo mismo que estamos viendo en nuestros días, porque ya viene el Señor. Ahí dice, como fueron los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento. Y cuando dice eso, y tú vas a leer Génesis, dice que los hijos de Dios se llegaron, de ese casamiento habla, dice, se casaban y se daban en casamiento, Lucas 17. Pero Génesis dice que en aquel tiempo los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres. O sea que habla de una unión donde seres se casan con las hijas de los hombres, se unen. Lo mismo que pasó acá con Lot. Entonces, cuando el Señor dice que los días van a ser igual, parecidos, hay que poner atención, porque habla sobre varias situaciones y una de ellas es eso. Nosotros hoy en nuestros días, estamos teniendo relación, los seres humanos, con seres que no son de este planeta. Después te voy a hablar sobre ese tema. Es muy importante, pero es bien difícil de explicar. Y aparte van a pensar que estoy medio tronado si lo empiezo a contar, a platicar, pero ahí está en la Biblia. Es bien delicado. El diablo es muy astuto. Ahorita anda aquí nomás rondando porque estoy grabando, porque no quiere que hable de la palabra de Dios, no quiere que hable de la verdad. Le molesta. Pero ¿qué importa? El diablo no sirve para nada más que para estorbar nomás. Para lo único que sirve. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la escritura aquí. Dice que Dios libró al justo Lot. A Lot libró. 1 Corintios 7, 12 al 16. 1 Corintios 1 Corinthians 7, chapter 7. Disculpa, no lo en inglés, estoy aprendiendo el agua. 7 y 16, ¿ok? Aquí. Mira lo que dice. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? 1 Corintios 7, 12 al 16. Vamos a leer desde el 12. Desde el 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno tiene mujer, que no sea creyente, un hombre creyente que tenga una mujer que no sea creyente, dice, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Fíjate, el marido incrédulo, o sea, uno que no cree, uno que no quiere acercarse a Dios, dice que es santificado en la mujer. ¿Te fijas por dónde se conduce la gracia? Serás salvo tú y tu casa. ¿Te fijas que la misericordia y la gracia de Dios van más allá de lo que nosotros podemos pensar? Porque el marido incrédulo es santificado. O sea, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Por eso es que Dios salvó a Noé y a su esposa y a sus hijos. Salvó a Lot y salvó a su esposa y salvó a sus hijos. Por la justicia de Lot, por la justicia de Noé. No porque después sabemos que las hijas de Lot lo cometieron incesto, violaron a su padre, prácticamente lo emborracharon. Entonces sabemos que no eran personas que tenían santidad en su mente, sino que había perversidad en ellos. Pero por la justicia de uno fueron salvos todos. Así es como se mueve la gracia de Dios. Por la justicia de Cristo es como todos somos salvados. Mira, pues de otra manera, ahora habla de los hijos, mira. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, o sea, que si no fuera así, vuestros hijos serían inmundos. Mira, me estoy diciendo inmundos, mientras que ahora son santos. O sea que por un hombre creyente, por un hombre que está entregado a Dios, que es la cabeza del hogar, dice que su esposa es santificada en él. Y sus hijos son santos por causa de que él es un creyente que se esfuerza. Dios no va a agarrar al marido
a la cabeza del hogar y se va a llevar la pura cabeza y va a dejar el cuerpo. No, Dios se los lleva a todos, porque son la cabeza y el cuerpo, así como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mira, el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Ves qué interesante este tema? Ahora vamos a leer Romanos 5:18. Vamos a ver qué dice. Romanos 5:18. No leí estos textos antes de ponerme a grabar porque quiero también aprender mientras leo junto con ustedes. Así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Fíjate cómo se transmitió. La transgresión de uno fue el que transgredió a nuestro padre Adán. Nosotros no. Nosotros ya nacemos, heredamos la muerte que nos heredó Adán, el pecado que nos heredó Adán, que nos lleva a la muerte. Así como por la transgresión de uno, la condenación vino a todos los hombres. De la misma manera, así es como se conduce la gracia. De la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate cómo se conduce la gracia. Por la justicia de uno, los demás vienen a ser salvos. ¿Me voy a explicar? Entonces, ya no hay que debatir sobre eso que le dijo el apóstol Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le está diciendo nada extraño, no está adivinando, no está profetizando, no está haciendo salvos a los demás porque él dice, ¿no? Es que el apóstol Pablo era conocedor de la palabra de Dios. Y por eso es que él le dijo esas palabras al carcelero. Mira, por la justicia de uno, por la justicia vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿verdad? Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, porque todos dice que todos pecamos, ¿va? Porque heredamos lo de nuestro padre Adán. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, aunque nosotros no habíamos pecado, heredamos lo que nos heredó nuestro padre Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Bien, vamos a avanzar, vamos a leer Romanos 11:16. Vamos a ver qué dice Romanos 11:16. Romanos 11:16. Bien, aquí está. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, son textos que complementan lo que estamos diciendo. No dice que si la raíz es santa, que es el Señor, dice que las ramas también son santas. No puede ser que la raíz sea santa y las ramas no. Es algo lo obvio, ¿no? Entonces, Efesios 5:25 y 26. Vamos a ver qué dice Efesios 5:25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, fíjate, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Dice que la cabeza es el marido. En este caso natural, nosotros como maridos debemos amar a nuestras mujeres porque es nuestro cuerpo. Así como Dios sacó a Eva de la costilla de Noé, de su cuerpo, así mismo asemeja el apóstol Pablo aquí en Efesios 5 a Cristo, como que somos parte de su cuerpo, de su costilla, ¿verdad? Así como la mujer desciende del hombre, pues sacada de él, así también la iglesia desciende de Cristo. Mira, dice que es por el sacrificio del Señor Jesucristo nosotros somos santificados, es por Él que somos salvos, es por Él. ¿Ves? Pero esa gracia se deja ver desde mucho tiempo antes de que Cristo venía a hacer su sacrificio, se deja ver su gracia. Esa gracia donde
La cabeza es santa y todo el cuerpo es santo. Tú como esposo eres santo, tu esposa es santificada en ti, tus hijos. Eso dice la palabra. Y te lo demuestra. Noé fue justo y Dios salvó a su esposa y a sus 3 hijos, que uno de ellos era un pillo. Lot era justo, Dios salvó a su esposa y a sus 2 hijas, que sus 2 hijas resultaron ser unas pillinas también. Pero, ¿cómo vamos a entender esto si la salvación es personal? Nos encontramos en ese dilema, nos encerramos en ese dilema porque queremos, porque no estudiamos, porque no conocemos o porque nos han dicho, y no. Dios es muy bueno, es más bueno que lo que nosotros pensamos, Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces quería mostrarte esto, querido hermano creyente, y Dios te bendiga, Dios te guarde. Si eres cabeza de hogar, guárdate, santifícate para Dios, y Dios va a salvar a tus hijos, a tu esposa por medio de ti. Con todas nuestras fallas, recuerda que con todas nuestras fallas, al final de cuentas somos salvos por el Señor. Pero nosotros como maridos, como cabezas, tenemos la responsabilidad de velar por nuestras familias. Dios te bendiga. ¿Okay?